estado bien, no es de otra, no es de otra cosa. Bueno, acuérdense que iniciamos estos temas de examen final con el asilo. ¿A qué se refería el asilo? A una práctica mediante la cual un Estado garantiza protección, amparo y la asistencia de aquellas personas que han huido de su país de origen por diversas razones, generalmente relacionadas con la violencia de uno o varios de sus derechos fundamentales. ¿Cuáles eran esos derechos fundamentales? Derecho a la vida, derecho a la salud, incluso en la Constitución hablaban ustedes de un artículo, no se los voy a decir porque espero que también pues vayan tomando nota. Seguíamos que el asilo suele asociarse al plano netamente político. En realidad se trata de un recurso más amplio que también engloba a quienes sufren persecución por su raza, religión, nacionalidad y pertenecer a un grupo determinado de un grupo social o por sus opiniones políticas. Entonces acuérdense que más que todo el asilo era netamente político. Paso al otro. Sí, voy muy rápido, igual me dicen, aunque pues esto lo explicamos bien en su momento. Sí, tengo las diferencias aparte entre los requisitos, yo creo que sí tienen los requisitos, me acuerdo que ahorita los acabo de allá en mi documento, pero eso se los explico después, los requisitos de asilo y refugiado. Entonces decíamos que el asilo, petición de asilo, se realiza a un segundo o tercer país que ofrezca las garantías de seguridad y protección que el estado del que procede el solicitante no está en condiciones de brindar. Acuérdense que decíamos, bueno, un segundo o tercer país que me va a ofrecer eso porque mi país no me lo puede dar, ¿verdad? Generalmente este país realiza un estudio pormenorizado de la solicitud y al final del proceso emite un veredicto, ya sea positivo o negativo, ¿verdad? Acuérdense que no todo persona pues huye por cuestión, por lo menos el asilo de cosas políticas, sino que en el refugiado se mira algo distinto. Igual, no a todos se los dan, como bien dice ahí, pues pasa a hacer una solicitud, empiezan a investigar, ¿verdad? Realmente si fue por eso o es por otra cosa. Acuérdense que si como existe lo bueno, también pues existe lo malo. Entonces, el asilo en la actualidad, las cifras de solicitudes son directamente proporcionales a las crisis humanitarias que se registran en algunas regiones, por ejemplo, África, Oriente Medio. Diferentes organizaciones humanitarias, entre las que se encuentran la ACNUR. ¿Qué dijimos que era la ACNUR? Era el Señor mío Jesucristo. Hasta a mí se me olvidó que era la ACNUR, porque no es acción. Así, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Aquí también ACNUR entra dentro del asilo. Acuérdense, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, que calculan que el año pasado habían más de 2 millones de solicitantes de asilo en el mundo. Entonces vamos con el refugio. ¿Qué es el refugio? Este se encuentra en disímiles cuerpos normativos, sin embargo, las más completas y puntos análogos fueron las empleadas en la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y la Declaración de Cartagena de 1984. Acuérdense que yo no pido fechas. Sí es bueno por lo menos que sepan de qué convención se está hablando, pero yo fechas no pido. ¿Por qué? Porque a veces se nos tienden a confundir unos con otros. Entonces, para mí sí no es como que muy pedagógico pedir
fechas a algo pues así muy, muy claramente importante. Entonces decíamos que el refugiado es una persona que está fuera de su país de origen o residencia habitual y no puede regresar a él. ¿Por qué? Por debido a un temor fundado de persecución. ¿Cuáles son los motivos? Raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opiniones públicas o bien que su vida, seguridad o libertad estarían en peligro como resultado de una agresión u ocupación extranjera, conflictos internos, violencia generalizada u otros acontecimientos. Estos acontecimientos pueden ser sociales o políticos, no de tipo ambiental ni económico. Ojo, ahí no entra ni lo social, político, ni ambiental, ni económico, que perturbe gravemente el orden público. Los refugiados son personas que huyen del conflicto y la persecución. Su condición y protección están definidas por el derecho internacional y no deben ser expulsadas o retornadas a situaciones en las que sus vidas y libertades corran peligro. Volvemos aquí con la ACNUR, que la ACNUR, acuérdense, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, se le ha asistido por más de medio siglo, pues ser difícil imaginarse la vida de una persona refugiada. Acuérdense, hablábamos nosotros, pues aquí en Guatemala presenciamos con los venezolanos, los colombianos que dejaban su país, pues ellos ya estaban viviendo una crisis y que así en Guatemala los aceptaba como tal. Y viene esto de los desplazados. Acuérdense que aquí cuando hablamos de desplazados son desplazados internos. ¿Y qué es eso? Es una persona que se visto forzada u obligada a escapar o huir de su residencia habitual como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, situaciones de violencia, de los derechos humanos, catástrofes naturales o provocadas por el ser humano y que no ha cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida. Es decir, el desplazado solo va a ser dentro de mi país. Acuérdense, el desplazado interno solo va a ser dentro del país, dentro del estado donde esta persona, pues, grupos de personas. ¿Por qué? Por evitar un conflicto armado, violaciones de derechos humanos, catástrofes naturales o provocadas por el ser humano. Los desplazados, las personas desplazadas internas, vuelvo y repito, no han cruzado las fronteras de sus países para buscar la seguridad. A diferencia de los refugiados, su huida se da dentro de su propio país. Si bien pueden haber huido por razones similares a las de los refugiados, los desplazados internos permanecen bajo la protección de su gobierno. Acuérdense que aquí hablábamos ahorita que, bueno, tiempo atrás, aunque ahorita pues a veces de vez en cuando como que si vuelve otra vez el problema de eh, este conflicto de, las, de las tierras de Santa María, ¿cómo es? Santa Catarina, Estahuacán. Entonces que es por allá en Occidente, se me fue ahorita el nombre. Acuérdense que ahí hay varios que prefieren mejor huir de sus tierras para que no afectar o este mismo enfrentamiento, bueno, mi hijo no tiene nada que ver y me lo están matando, o mi esposo, o mi tío, o qué sé yo, qué familiar. Entonces ellos lo que mejor hacen es irse. Pero decíamos también que si el gobierno de Guatemala, siempre hablando de nuestro país, daba esa protección, no,
La verdad no da protección a estas personas que se encuentran pues en ese territorio. Entonces aquí el gobierno pues es parte de una de las cosas que mejor huye, porque si dicen, bueno, si el gobierno no me da protección, entonces, ¿quién me la va a dar a mí? Como resultado, son de las personas más vulnerables en el mundo. Tendrían Lida, pero también el asilo de refugiados, sí, solo que ellos salen, bueno, sí, salen todavía de su país. En cambio, el desplazo interno se queda dentro de su país, o sea, sigue sufriendo. Bien diríamos, ay, Linda, nada le cuesta agarrar sus cosas, y ese también para otro país, pero acuérdense que no es solo de, bueno, aquí ya no podemos vivir en este país, vamos, no. Imagínense si tienen hijos pequeños, sus papás ya son pues adultos de la tercera edad, o sea, hay muchas cosas que a veces a las personas pues las retiene, ¿verdad? En algún lugar. Entonces dicen, no, mejor aguanto, o es mejor, mire, papá, mamá, tío, tía, qué sé yo, vamos. ¿Verdad? Acuérdense que hay muchas cosas que uno puede decir, ah, yo siendo ellos me voy, sí, pero ¿con qué dinero? ¿Con qué necesidad? Sí, para que no me afecte, sí, mejor me voy. Pero imagínense ir a otro país de cero, no conocer absolutamente a nadie, no saber cómo es ese lugar, qué va a pasar, son muchas cosas. Entonces, todo esto nos lleva al derecho humanitario. El derecho internacional humanitario, así es su nombre formalmente, el DIH, no vayan a pensar mal, es DIH. El D es un conjunto de normas que, por razones humanitarias, ojo, siempre tienen que ver lo humano. Trata de delimitar, perdón, los efectos de los conflictos armados. El derecho humanitario internacional entra cuando se hablan de conflictos armados. ¿Por qué? Porque protege a las personas que no participan y que ya no participan en los combates y limita los medios y métodos de hacer guerra. El derecho internacional humanitario suele llamarse también derecho de la guerra y derecho de los conflictos armados. O sea, van a decir, sí, está el derecho internacional, los derechos humanos sí, pero el derecho internacional humanitario se enfoca en aquellos efectos que dejan los conflictos armados. Entonces, acuérdense, aquí hablábamos uno, aquí en Guatemala sí hubo conflicto armado de que ya guerras grandes. ¿Cuáles guerras grandes? Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fría y todas esas que quiera que no, pues ustedes dirán, Guatemala no participó, sí, no participó, pero como se dirían, los efectos colaterales siempre vinieron a afectar. Entonces ahí es cuando sale el derecho internacional humanitario en conflictos armados. El DIH es parte del derecho internacional que regula las relaciones entre los estados, está integrado por acuerdos firmados entre estados. ¿Cuáles debemos denominar tratados o convenios? Eso ya lo vimos. Por el derecho consuetudinario internacional, que se compone a su vez de la práctica de los estados, que estos reconocen como obligatorios. Acuérdense que ya hablamos que es el derecho consuetudinario. Ah, bueno, la costumbre es, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay algo que hacemos seguido, seguido y seguido. Ah, bueno, entonces ya lo volvemos ley, pero esto es en el ámbito internacional, practicada por los estados, y entonces por lo tanto esto ya se vuelve obligatorio, así como los principios generales del derecho. El DI se aplica en situaciones, vuelvo y repito, en situaciones de conflicto armado. No determina si un Estado tiene o no tiene derecho a recurrir a la fuerza. Esta cuestión está regulada por la importante, pero no distintiva, la Carta de las Naciones Unidas. ¿De dónde nace el derecho humanitario? Bueno, acuérdense que hace les digo así, mucho tiempo. Pareciera que fuera mucho tiempo, pero la verdad es corto el tiempo en que se da esto. ¿Por qué? Porque aquí empezamos a ver temas atrás.
que esto sale de los derechos humanos. ¿Y dónde salen los derechos humanos? Empiezan a resurgir cuando termina la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuándo termina la Segunda Guerra Mundial? 1945. Ah, bueno, pero para que se termine esto igual se dieron un montón de procesos, los 14 puntos de Wilson, ¿verdad? Estos 14 puntos eran para ya calmar las guerras, ya para un cese de guerras, o sea, ya mucho. Entonces, ¿cuándo están las Naciones Unidas? En 1948, o sea, si echan lápiz, no tiene mucho tiempo. O sea, este es un derecho prácticamente corto. ¿Por qué? Porque antes no se reconocía un derecho como tal para decir, me está violando mis derechos humanos. No, solo sabía que se tenía que respetar la vida, la integridad, la salud, pero no se reconocía como tal. Entonces, vamos en dónde se encuentra el derecho internacional humanitario. Bueno, esto lo encontramos en 4 convenios. Uno en el de Ginebra de 1949, en los que son parte casi todos los estados. Estos convenios se complementaron con otros 2 tratados, los protocolos adicionales de 1977, por eso les digo, dense en cuenta en las fechas, no tiene mucho, relativos a la protección de las víctimas de los conflictos armados. Hay asimismo otros textos que prohíben el uso de ciertas armas y tácticas militares o que protegen ciertas categorías de personas o de bienes. Acuérdense que hablábamos también lo que entraba, perdón, lo que entraba en las resoluciones que les tocó investigar. ¿Cuáles eran esas resoluciones? Una de ellas hablaba de no colocar armas nucleares en la órbita, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es para proteger y seguir protegiendo, o sea, nuestro entorno, ¿verdad? Acuérdense que ahorita hay armas nucleares muy poderosas. Ahorita acaba de salir una noticia muy reciente, no sé si alguien supo de ella, que acaba de pasar ahorita con un misil, precisamente fue entre ayer y antier, si no estoy mal. No sé si alguien ha estado atento en ese ámbito. Yo creo que fue China el que lanzó un misil hace como 2 días, No, si no estoy mal, o Japón, pero fue un país oriental. Me recuerdo haber visto la mm, noticia. no fue ninguno de ellos dos. Sí lanzaron un misil, pero ¿quién? ¿Alguien? ¿Alguien más? ¿No? No se vale googlear. Perdón que les pregunte, pero fíjense que en uno de mis... sí volvieron a atacar, pero no fueron ellos. Hoy la sorpresa fue de... Bueno, ni tan sorpresa, pero sí fue de otro país. Ustedes van a decir la Lida porque siempre pregunta. Fíjense que no me lo están preguntando, pero se los voy a compartir. Ahí está. Melanie Naomi se lleva una estrellita y un punto en la frente. Rusia. Como bien sabe, Rusia, ahí me acuerdan que Melanie tiene una estrellita en la frente y un punto. Solo acabo primero con, les dije que ustedes que les van a decir, Lida, a mí que me importa, pero se los va a terminar de contar y ahorita entro con lo que dijo Melanie. Fíjense que en mi examen privado, yo me examino con 5 personas, 1 hora cada uno, y hay una parte que se llama identidad nacional e internacional. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros, o sea, póngale, yo ingresé papelería en enero, supuesto, en enero, en mayo ya me estaba examinando. ¿Qué pasaba? Que yo tenía que saber todo el
contexto tanto nacional como internacional, es decir, noticias, qué pasó, cómo fue, porque de ahí siempre había un licenciado que preguntaba, mire, pero ¿qué es lo que acaba de pasar? Miren, desde ahí a mí se me quedó ver de todos lados, tampoco noticias amarillistas, sino que noticias pues que de verdad sean de contenido real, no de que le sumen o le resten. Entonces, ¿por qué voy con esto? Porque fíjense que acabamos de terminar nosotros día martes clases y Rusia sale con eso, que tira un misil que alcanza los 35,000 kilómetros. Rusia vuelve a atacar Ucrania, entonces dice que, ¿qué está pasando ahí? Que se está violando ese lado. Ese es por un lado. Por el otro lado, y donde yo ya lo empiezo a ver sospechoso, Unidos con China. Ellos nunca se han llevado bien. No sé si alguien sabe qué fue a tratar Estados Unidos y China. No sé si alguien escuchó esa otra parte de ahí. ¿No? Perdón, licenciada, ¿no era sobre el tema de ¿cómo es? Aranceles, algo así que estaban tratando? Fíjate que yo creo que sí, era más que todo comercial. Bien dije que alguien me ayudaba aquí en mis clases de internacional y era Rubén. Licenciada, Fíjate, creo que también hablaron algo del cambio del dólar en el manejo de la compra y venta de petróleo por la situación de ahorita. sí, es que sí trataron varios temas, por eso les digo, o sea, para, si se dan cuenta, lo vamos a llamar así una comunidad internacional, ese acercamiento entre Estados Unidos y China fue así como que, bueno, después de ser así, porque si se dan cuenta la mayoría de veces, y si miran películas de guerra, el malo es Rusia, el malo es China, el malo es Japón, Estados Unidos tiene que ganar en todo. Desen en cuenta, observen esa parte, pero ahorita tomó por sorpresa pues ver esas amistades, cierto, conviene que estén en paz, pues como les digo, nada es más importante para el derecho internacional que la paz, la seguridad, ¿verdad? Pero hay que ver el por qué, ¿verdad? Yo les decía el último de clase, siempre miremos el por qué se dan este tipo de situación. Entonces, ¿dónde seguimos encontrando el VIH? La Convención de la Haya 1954 para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado y sus dos protocolos. Eso lo mencionábamos muy bien, que es como que si aquí quisieran atacar, ¿cuál es nuestro patrimonio universal? Un patrimonio así cultural, universal que tenga Guatemala, que ese no se toca, se respeta. Ojo, Guatemala. Tikal, sí, Tikal es uno. Imagínense el... ¿Sí, Ari? Iba a decir las selvas, pero también tiene mucho que ver con Petén. Sí, acuérdense que cuando hablamos de patrimonios, se me fue, patrimonios culturales, entran aquellos, bueno, pues otra, Quiriguali, las fíjense, ruinas de Quiriguá. sí, no. O sea, acuérdense que hay patrimonios culturales nacionales y patrimonios culturales a nivel internacional, como es cuando dicen las 7 maravillas del mundo. ¿Cuáles son las 7 maravillas del mundo? Uno es el Gran Cañón. Cristo el Redentor, Brasil. Ay, sí, vámonos al otro año de carnaval. Está el Taj Mahal de India también. El Taj Mahal, muy bien. Las pirámides de Giza. También la Machu muralla Picchu. china. El También la Machu muralla Picchu. china. Machu Picchu, la muralla china y los que están hoy sí en el continente europeo, hoy sí se les olvida a ustedes. El Coliseo de Roma también. El Coliseo Chichen de Itza en México. Chichen Itza no entra dentro de las maravillas del mundo. Acuérdense, son solo 7 maravillas. Es como que si habláramos de las pinturas.
¿verdad? Acuérdense que hay pinturas que se súper protegen porque valen millones. Entonces, esta es la convención de Haye en caso de un conflicto armado interno. Entonces, en aquel tiempo, ¿qué guardaban ellos? ¿Se acuerdan que hubo un tiempo en el que estaba el famoso muro de Berlín? Pero, ¿qué hacen con ese? Ese sí definitivamente lo tienen que eh, destruir por lo que representaba, ¿verdad? No representaba algo bonito, así como, ay, miremos el mundo. No, ese sí lo tenían que destruir. ¿Para qué? Para que volviera esa comunicación entre las personas. Hablamos también de la Convención de 1972 sobre las armas bacteriológicas también. Si se acuerdan lo que tocamos el tema de la pandemia, ¿verdad? Dijeron, bueno, ya no los ataquemos con armas. Ahí sí solo se muere gente, pero un cierto grupo. Pero imagínense una arma bacteriológica, a ese se alcanza a todo el mundo y miren, vinieron a limpiar buen parte del mundo, pero ya lo vamos llenando otra vez. Entonces está la convención sobre ciertas armas convencionales, acuérdense, lo hablamos también, cuáles eran aquellas armas convencionales, los tanques de guerra, los rifles, los cañones, o sea, aquellas armas que se utilizan, por decirlo así, comúnmente en la guerra, porque en la guerra no usan armas nucleares, sino que esa es su última, y bueno, a mí no me comen, a mí no me estoy molestando porque no me conoces que tengo igualdad. Ahí tienen las armas químicas en la Convención 1993, el Tratado de Ottawa de 1997 de las minas antipersonales, que decíamos que eran estas minas antipersonales, aquellas las que escondían bajo tierra, y ahí estaban las minitas sin que nadie supiera nada, y el protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados. Les daba yo un ejemplo, Corazones de Hierro, vuelvo y repito, hay una parte que hay un niño literal matando, uno se confía y por él esa parte se viene abajo. ¿Por qué? Porque es un niño, ¿qué va a ser un niño? No. Los niños los ponían delante porque con ese pensar de que un niño no va a matar, no. Niños le aprenden a que, bueno, americano que miras, americano que matas. Sin estar en que, ay, que pobrecito, que es joven, que es anciano, que es señor, no. Matar es matar en general. La neutralidad, que lo hablamos el último día de clases, ¿quién es la neutralidad? La situación jurídica derivada de la abstención de un Estado, toda participación en una guerra entre Estados, el mantenimiento de una actitud de imparcialidad hacia los beligerantes y el reconocimiento por parte de los beligerantes de esta abstención e imparcialidad. Es sumamente importante para que las Naciones Unidas ganen, ojo, se está hablando en sí de la organización, y mantengan la confianza y la cooperación de todos para operar de manera independiente y eficaz, especialmente en situaciones políticamente cargadas. El artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas obliga a los Estados miembros a resolver sus controversias internacionales por medios pacíficos y abstenerse de amenazar o utilizar la fuerza en su relación. Esta obligación fue reafirmada por la Asamblea General al crear el Día Internacional de la Neutralidad el 12 de diciembre. Acuérdense que la neutralidad, también comentamos que quiénes eran aquellos países neutrales. Netamente, número 1, Suiza, Austria, Turkmenistán, perdón por mi alemán, Liechtenstein, Irlanda y Costa Rica. ¿Qué quiere decir neutral? Que yo no me meto, pero no es solo no meterme, sino que, bueno, no te apoyo ni a vos ni a vos. Ese es ser neutral. Neutral es decir, ok, yo no me voy a meter en nada, yo no me voy a involucrar en nada, pero
tampoco te voy a apoyar en nada, ¿verdad? Porque entonces no está siendo neutral, no está siendo imparcial, sino que siempre se está yendo por un bando. Entonces tengan presente esos países, los países netamente neutrales. La neutralidad, la resolución también subrayó que las políticas nacionales de neutralidad de algunos estados pueden contribuir al fortalecimiento de la paz y al desarrollo de las relaciones mutuamente beneficiosas entre los países del mundo. El documento también destaca el vínculo entre la preservación de la paz y la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. ¿Qué era esta Agenda 2030? Esto lo encontramos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es decir, los ODS, que está esa parte de la paz. Ahorita les digo qué ODS es. Denme un chance porque ahora no me bajan. El ODS que nos habla de la paz es el ODS, el Objetivo de Desarrollo Sostenible, número 16, que dice paz, justicia e instituciones sólidas. Ese es el ODS referente a la paz. Entonces vamos con el otro tema, lo del medio ambiente. ¿Por qué el medio ambiente? Porque es el lugar donde vivimos, donde viven ustedes, donde vivo yo, donde viven sus hijos, papás, abuelos, nietos, todo mundo. Entonces, ¿por qué hay que cuidarlo? Porque el medio ambiente nos da todo. Nos da agua, nos da sombra, nos da nuestra comida, ¿verdad? Entonces, por eso es importante para el derecho internacional cuidar y proteger de ellos. Entonces, por eso el derecho internacional público lo opta para tomar conciencia y alcanzar una adecuada protección, y asimismo los estados nacionales también forman parte de. Denme un chancecito, denme un momentito, que me vienen a dejar un encargo, denme un momento. Perdón, chicos. Entonces, el derecho internacional, 3 categorías. 1, proteger elementos ambientales que pertenecen a toda la humanidad, incluyendo a todos los instrumentos internacionales que contienen a la humanidad como sujeto del derecho internacional. Acuérdense, miramos la Convención del Mar, la Convención sobre el Espacio Aéreo Estratosférico, ondas radioeléctricas, Convención sobre materia nuclear, es decir, la no proliferación y desarme nuclear, la contaminación marina, climáticos, desechos tóxicos y todo lo demás. El B, los que protegen los elementos ambientales que pertenecen a 2 o más estados, es decir, aquellos países pues que comparten ya sean lagos, ríos, montañas, pero que estos ya incluyen pues algo más que no solo ríos y montañas, sino que cuencas hídricas, aguas subterráneas, yacimientos de gas, petróleo, energías renovables y los tratados sobre límites y utilización compartida de recursos, ¿verdad? Era lo que les decía, porque es tan importante Israel. O sea, ¿qué tienen esos países? Y hablábamos que
lo que ellos mejor manejan es el petróleo. Y el otro que se refieren a los efectos extraterritoriales del uso de recursos naturales o elementos ambientales nacionales, que incluyen la contaminación del mar o de las aguas territoriales de otros países, contaminación atmosférica por emanaciones tóxicas llevadas nocivamente a un país por humos o gases, utilización de recursos de terceros países, pescas, y denme un chancecito. Pescas, epizootías y plagas animales, incendios forestales en bosques limítrofes, epidemias y SIDA. Es decir, aquí es donde también en su momento hablamos acerca de cuando contaminaban el mar, ¿verdad? Que caía todo ese aceite, el petróleo, ¿qué afectaba ahí? La fauna marina, igual lo que les decía yo, cuando van pues los ecotermos, donde tiran pues todo ese desecho humano, ¿verdad? Una compañera pues nos compartía cómo es que lo hacían, ¿verdad? Yo siempre, como les dije, siempre tuve esa curiosidad. Entonces vamos a entrar al último tema, que es la teoría general del derecho internacional público económico. Perdón chicos. Entonces vamos al último tema, la teoría general del derecho internacional público económico. ¿Qué es esto? Es una rama del derecho internacional que regula las relaciones económicas, comerciales y financieras entre estados y organizaciones internacionales, promoviendo la cooperación y el desarrollo. Se fundamenta en la interdependencia económica, el trato justo, la no discriminación y el desarrollo, transitando del proteccionismo hacia el liberalismo. Era lo que les decía, ¿verdad? Volviendo otra vez a traer la noticia de Estados Unidos y China. ¿Qué fue lo que trató Estados Unidos y China? ¿Verdad? Entonces, vamos con lo otro. La teoría general del derecho internacional publicó sus fundamentos teóricos, a diferencia de la soberanía estatal tradicional. El DIPE, como se conoce, Derecho Internacional Público Económico, se basa en la interdependencia y la cooperación, buscando un equilibrio entre el interés público y los intercambios comerciales. ¿Qué países creen ustedes que coopera con Guatemala? Y Guatemala dice que tiene mucha cooperación. ¿Quiénes creen que son los primeros en brindar esa cooperación? Tokio. ¿Quién más coopera con Taiwán. nosotros? Taiwán. Ajá. Acuérdense que China y Taiwán no es lo mismo. ¿Quién más? Israel siempre ha ayudado. España, Lick. Uh-huh.
¿Quiénes más? Ya, disculpe, pero Taiwán en sí no es un país, ¿verdad? Sino que es como una, eh, pertenece a ese Medio Oriente, a China o... Mira, fíjate que Taiwán está entre esos estados que quiere ser reconocido a nivel internacional. Es lo que hablábamos casi en las primeras clases que necesitaba para ser reconocido un país. Pero acuérdense que Taiwán tal vez nunca, bueno, o no sé, ¿verdad? Los nunca siempre llegan, pero China no le va a dar su voto de sí, yo reconozco. ¿Por qué? Porque era una isla, bueno, es una isla, porque eso sí es, Taiwán es una isla, ¿verdad? Que está económicamente estable, pues tiene su estado, su ejército. ¿Cuál es lo que hablamos? Que es un estado. Decíamos que población, territorio y gobierno. ¿Qué es lo que le falta? El reconocimiento a nivel internacional. Pero China nunca se lo va a dar. ¿Por qué? Porque se siente, lo vamos a decir así, porque no es la palabra correcta, pero se siente como que traicionado de que, bueno, este era de mi parte, se desligó y ahora quiere que lo reconozca. Entonces, por eso es que no se le trata como un país como tal, ¿verdad? Entonces, es eso, ¿verdad? Taiwán no es un país como tal. Hubo un tiempo en que, pues, o pusieron a Guatemala en ese jaque de que, bueno, ¿te dejas ayudar por China o te dejas ayudar por Taiwán? Pero, o sea, ambos son, pues, importantes en estas reuniones. Entonces, uno de los, regresando ahorita, perdón, con lo de Trump y Xi Jinping. ¿Quién es Xi Jinping? El presidente de China, que más que todos sus acuerdos eran acuerdos comerciales. Entonces entra aquí lo que es del DIPE, ¿verdad? Dentro de esos acuerdos comerciales, ¿qué trataron ellos? Bueno, ellos tratan acuerdos comerciales para vender aviones, productos agrícolas y productos fabricados en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, en 2 días, pues sí lograron, pues hacer ese comercio que tanto dice aquí, ¿verdad? Entonces, no solo es el comercio, sino que la cooperación, ¿verdad? Hay países que están dispuestos en apoyar más que todo, lo vamos a decir así, a países tercermundistas, países pues en vías de desarrollo, aunque ya no se utiliza tanto ese término, ¿verdad? Pero acuérdense que siempre vamos a necesitar pues de un país más alto, más estable. Entonces, los principios claves del derecho internacional público económico es una soberanía permanente sobre recursos naturales. Es decir, los estados tienen derecho a controlar sus propios recursos. Hubo un tiempo en que se decía que, bueno, como Guatemala era el segundo pulmón del mundo, habían países súper desarrollados que ellos contaminaban y tenían un cierto límite para contaminarse, pasar. ¿Y qué hacían aquí? Venían a contaminar lo de nosotros, ¿verdad? Entonces sí, siempre se habló de eso, incluso pues también se dice que la selva peteneras, ¿verdad? En el lado de allá de Maya, dirían ustedes. Sí, y está muy dañada la selva, o sea, ya nos sacan, ese calor es horrible ahorita, pero acuérdense, cada país tiene derecho a controlar sus propios recursos, o sea, eso sí no me van a venir a decir Estados Unidos cómo llevar yo mis recursos, no, aunque pues lastimosamente aquí sí tiene mucha injerencia Estados Unidos, siempre lo voy a decir, y siempre se ha dicho así abiertamente que Guatemala es el patio
trasero de Estados Unidos. O sea, aquí con nosotros hacen y deshacen como se les da la gana. El otro es un trato especial y diferenciado, la reivindicación de los países en desarrollo para un trato no recíproco en el comercio. El otro, libre comercio y no discriminación, fomento de la reducción de barreras y eliminación de trato preferencial injusto. La cooperación para el desarrollo y el compromiso de ayuda económica entre naciones. Acuérdense que esta cooperación también siempre va a hablar de dinero, ¿verdad? Entonces estos son algunos principios clave, solo son 4. Soberanía permanente sobre recursos naturales, trato especial y diferenciado, libre comercio y no discriminación, y cooperación para el desarrollo. Dentro de estos tenemos las fuentes y los sujetos. Se nutre de tratados internacionales, costumbre internacional y actos de organizaciones como la OMC. ¿Alguien sabe qué es la OMC? No, no se asuste. La OMC es la Organización Mundial del Comercio, el FMI, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, el BM, ¿verdad? Entonces estos son los sujetos dentro del DIPE, perdón, que son por lo menos los importantes: Organización Mundial del Comercio, el Fondo Monetario Internacional, FMI y Banco Mundial, BMI. Su naturaleza jurídica se considera un derecho instrumental al servicio de la política económica y el desarrollo, vinculándose fuertemente con la protección de los derechos humanos. Es decir, sí, es un servicio de la política y el desarrollo, pero siempre va a buscar la protección de mis derechos humanos. Es decir, ¿cómo lo podemos ver? Bueno, ustedes necesitan un... Espérenme, chicos, espérenme. Perdón, chicos, es que me está presentando aquí una fallita técnica. Bueno, entonces les decía que ustedes van a comprar un producto XY lugar al que vayan, ya sea pues un teléfono, una computadora, una cafetera, una plancha, ya sea para planchar su ropa, para plancharse el pelo, les sale defectuosa. ¿Qué van a hacer? Miren, vengo que tiene garantía, no sé cuántos. Bueno, miren, fíjese que me empezó a fallar, tiene esto y lo otro. Bueno, ¿tiene garantía todavía? Sí, vamos a revisar, revisa. Sí, bueno, revisan y todo, mire, vengan a traer. Pero a veces se llega al punto en que, mire, o sea, me la arreglaron, pero quedó mala. Sí, pero es que ya su garantía ya fue utilizada. Bueno, entonces que yo no, mire, pásame el libro de quejas. No, pero ¿por qué? No, pásenlo. Entonces hay que estar defendiendo nuestro derecho. Imagínense la gente que a veces lo hace por pagos, o tal vez más de alguno de nosotros se ha adquirido algo y lo ha hecho por pago para que no me puedan arreglar, no me puedan solucionar. Entonces, ¿qué hace la DIECO? Cuidar nuestro dinero, ¿verdad? Entonces, algo así viene esto siendo la naturaleza política, que se va a preocupar no solo por mi vida, por mi salud, sino que también por mi economía. Por eso es que entran los derechos humanos, ¿verdad? Porque siempre se va a preocupar, y vuelvo y repito, no solo se va a preocupar porque yo esté bien, porque tenga salud, porque tenga donde vivir. No, mi economía. ¿Por qué? Porque el dinero nadie nos lo regala, ¿verdad? Todos hacemos sacrificios, todos sabemos que tan cansados estamos de trabajar, de hacer esto y de hacer lo otro, para que, ay no, eso tan caro y no me sirvió, como que no, ¿verdad? Entonces, el derecho internacional
público económico enfrenta desafíos actuales respecto a la armonización de intereses comerciales con equidad para países subdesarrollados y la estabilidad económica mundial. Era lo que les decía en su momento. O sea, aquí nos van a tratar, o por lo menos, los mismos intereses comerciales que se le dan, en este caso, de Estados Unidos a China. O sea, nos lo tienen que dar también a nosotros. ¿Por qué? Porque nos tienen que tratar a todos por igual. No porque sea un país tercermundista, un país en vías de desarrollo, van a decir, ay, estos nunca van a poder. No, por algo están cooperando con nosotros. ¿Por qué? Para que nos ayude a llegar o a estar al mismo nivel que ellos, ¿cierto? Nos puede costar un poco más, estoy hablando como país. Nos puede costar un poco más, sí, pero no cabe duda, pues, de que no se puede alcanzar, ¿cierto? Lo que hablábamos también en la clase pasada, y muchos dicen, líder, es que la corrupción, ¿cierto? La corrupción no ayuda a ningún país. Entonces, ustedes dirán, ay, líder, es que mira El Salvador. Fíjense que a veces me molesta un poco cuando hacen esas comparaciones con El Salvador. ¿Por qué? Porque El Salvador realmente es un país pequeño a la par de Guatemala, ¿verdad? O sea, imagínense que comparamos Salvador, Guatemala y México. México, porque estuvo todavía en ese punto de que miren mejor los, y lo traigo a colación, los partidos, no los juguemos ahí. ¿Por qué? Porque imagínense controlar un gran estado, bueno, sí, un gran estado, que es un estado federal todavía. Entonces, ¿cómo controlo yo esas partes? ¿Cómo controlo los cárteles? ¿Qué está haciendo la presidenta? No digamos Guatemala. Bueno, Guatemala, cierto, la corrupción no ayuda en nada, sí, pero El Salvador es un país literalmente pequeño, cierto, hay más oportunidades, sí, pero ellos llegaron a un punto de perder su propia moneda. Entonces, ¿qué pasó ahí? Bueno, si es un país pequeño, entonces, ¿por qué no se pudo controlar eso? Y tuvo que cambiarse por el dólar. En cambio, Guatemala y México, a pesar de los pesares, guardan todavía su moneda nacional. O sea, no han tenido todavía esa injerencia directa de decir, bueno, mire usted, lo tiene que cambiar porque no. Perdón, entonces todos los tienen que tratar por igual en este ámbito. Entonces, yo ahí me quedo. No sé si alguien tenga alguna duda, consulta con respecto al tema. Si no, yo por aquí me quedo. ¿No? Todo claro, licenciada, gracias. Muy bueno. Bueno, ¿qué es lo que va a venir en su examen final? No se asusten, viene fácil. Miren, de los 100 y algo de gentes que somos, solo hay 53. Dichosos los que se fueron a ver a Maquito, ¿verdad? Qué alegres, ojalá que se la pasen bonito y como diría alguien, se echen una a nuestro nombre, ¿verdad? Pero hoy no había por qué faltar. Yo créanme que esto lo voy a tomar muy en cuenta, solo los que estamos. Fíjense que ahorita sí, Vinicio me acordó a mi papá que mi papá en su momento me dijo precisamente esa frase. Somos los que somos y estamos los que estamos. Y la verdad es que sí, ¿verdad? El que quiere aprender, no crean que esto es una amenaza, no, en ningún momento. Yo nunca voy a decir el que estuvo bueno, el que no también, no soy así.
Como les dije, ustedes ya son grandes, son responsables. Entonces, ¿qué viene? Solo viene esta diapositiva. Léanla bien, no se vayan a confiar. Cierto, yo les he dicho, no les voy a poner un examen difícil. Ustedes lo vieron en su primer parcial, lo vieron en su segundo parcial, lo vieron con su trabajo de Belice. No pregunté otra cosa que ustedes no investigaran, no estudiaran. Ahorita sí les dije, pongan atención a los países neutrales, pongan atención qué es el asilo, qué es el refugio, qué es lo que viene dentro de Belice, qué territorio es el que se está reclamando, qué es la zona de adyacencia, de dónde a dónde está. O sea, son cosas que ustedes colocan. Entonces, ¿qué es lo que viene? El caso de Belice, ¿qué territorio reclama exactamente Guatemala? ¿Qué es la zona de adyacencia? Esta diapositiva, que es de 25 páginas, por decirlo así, 25 diapositivas. ¿Cuáles son los países neutrales? Y la película ya nadie me dijo nada. Manuel había dicho que la había visto toda la licenciada. Va que sí, Yo solo fíjense que a vi mí, rescatando al soldado Ryan. no, porque fíjense que estaba buscando, ayer precisamente me salió una, esa yo no la he visto, no sé si alguien ya vio a los hijos de Nicky o los hijos de Whiton, si no estoy mal así se dice. Espérenme porque aquí la acabo de guardar, que dije que se las iba a decir. Ay, ay, ay. Sí, los hijos de Winton o Whiton, no sé si alguien ya la vio, ¿verdad? Sí lo había pensado ingresar una, pero nadie dijo nada, entonces no se asuste, no se asuste. Entonces, no, yo gracias a ustedes, vuelvo y repito, gracias a ustedes por la paciencia. Lastimosamente, pues el curso a veces es más bonito, más mejor, déjate, presencial, pero Dios sabe por qué se dieron las cosas así, ¿verdad? Por lo menos les ahorró a ustedes un poquito no ir a la U, ¿verdad? Todos nos ahorramos ese pasaje. Entonces yo más que agradecida con ustedes. ¿Qué más les puedo decir? No sé, yo estoy agradecida con ustedes por el grupo que me tocó. Como les digo, no somos monedita de oro para caerles bien a todos, porque eso es así. Siempre en más de algún semestre hay uno con el que no hacemos clic, pero se trata de hacer el mejor trabajo. Entonces, chicos, de verdad les deseo un lindo fin de semana. Les deseo que la otra semana pues les vaya bien en sus exámenes finales. Ya solo están a un semestre de cerrar. Miren, el año va súper rapidísimo. Si Dios lo permite y quiere que estemos el otro semestre, puede ser que me dejen con Derecho Internacional Público 2. Y si no, ahí nos veremos entre pasillos, ¿verdad? Yo sigo estudiando ahí cerca de ustedes, entonces por ahí nos veremos entre pasillos, ¿verdad? Entonces tengan un lindo fin de semana, éxitos en sus exámenes finales, ¿verdad? Yo sé que todos trabajan, todos están cansados, pero es un esfuerzo que más adelante pues Dios les dará la recompensa. Bueno, no sé a quién se dirijan ustedes, ¿verdad? Pero se los he dicho a Dios, a Alá, a Mahoma, a Lao Tsen, a qué sé yo, a Satanás si quieren. Cada quien tiene su santo, su religión, no está en contra de eso, ¿verdad? Entonces hay que, todos ellos les ayuden sus exámenes finales. Yo ya les dije, conmigo, el que se queda pues porque de verdad no quiso entregar nada, pero yo creo que todos trabajaron bien, trabajaron bonito, no tuve ningún problema con nadie, ¿verdad? Excepto pues razones personales, pero no tiene
nada que ver una cosa con la otra, ¿verdad? Entonces tengan una linda tarde. Los dejo porque si no le regaña el licenciado o licenciada del siguiente curso. Gracias, Entonces nos licenciada. miramos. No, gracias a ustedes. Entonces nos miramos el 25 de mayo. Igual nos volvemos a conectar así como trabajamos el segundo examen parcial, ¿verdad? Para revisar de que estén todos. Acuérdense, 25 de mayo, 5:30 en punto. ¿Por qué? Porque yo solo 1 hora les voy a dar, ¿verdad? Sí vamos a hacer tiempo los compañeros, pues porque de plano, ¿verdad? Todos tienen que llegar a su casa o todavía están en su trabajo, qué sé yo, ¿verdad? Pero 5:30, tratemos de estar todos puntuales, igual a sus compañeros que no ingresaron de hoy, les dicen, miren, 25 de mayo sí o sí tienen que estar puntual, si no, pues acuérdense que ahí sí, el que no se presenta automáticamente se va para retrasado, ¿verdad? Y no me hagan trabajar de más, porque no, mejor váyanse a escuela si quieren, pero no me pongan a trabajar retrasada, que me canso más, no son mentiras. Entonces, pasen bonita. Muy agradecido y que Dios me Y la guarde siempre. muchas gracias, Manuel. Sí, el examen sigue siendo virtual. O sea, como les dije, el semestre pues se terminó virtual. A ver qué dice Diosito, si el otro semestre empezamos virtual o presencial, pero igual como les digo, yo todavía no sé si me dejan, me quitan, me ponen, me sacan. Y si ven por ahí mi nombre, traten de meterse todos porque si les toca conmigo el segundo, ahí sí dejo, porque ya son cosas que tienen que saber. No son mentiras. Entonces pasen una bonita tarde, que descansen, que les vaya bonito. Gracias, Liga. Muy amable.